Buenas tardes, hermanos. Demos gracias a Dios por una oportunidad más para exaltar y glorificar su nombre. Vamos a iniciar este tiempo de adoración para nuestro Dios y vamos a iniciar con una oración. Padre, en esta tarde te agradecemos, Señor, por tus cuidados, por tus bendiciones, Señor, por tus bendiciones, Señor, hacia nosotros, Señor. Gracias por protegernos, Señor, en este día, Señor. También te queremos pedir por este culto, Señor, que tú tomes el control, Señor, y que tú eres el único que es exaltado, Señor, y a ti damos la honra y la gloria, mi Dios. Te pedimos todo esto y te damos gracias por todo, en el bendito nombre de Dios Jesucristo. Amén. Vamos a hacer una lectura en el Salmo número 91. Cuando lo tenga, por favor, ponerse de pie. Y todos, hermanos, empecemos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del caso del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no empiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en las angustias. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Y esto nosotros, los hijos de Dios, tenemos la confianza de que Dios siempre estará con nosotros y siempre nos va a cuidar y nos va a librar de cualquier peligro. Y vamos a entonar y alabar con unos himnos a nuestro Dios, con el himno número 172. Mi culpa Él llevó. Jehová cargó en el pecado de todos nosotros. Oh
confiamos en el Señor, Él va a llevar nuestras culpas y nuestras angustias. El siguiente himno sería el número 214. Pon tus ojos en Cristo. Solo a Él debemos poner nuestros ojos, en Él y en nadie más. Pasemos al tiempo de la predicación. Buenas tardes, hermanos. Gracias a Dios por este tiempo
Ahora veo a ustedes y la verdad me cuesta trabajo identificarlos con esta situación de los cubrebocas. Solamente podemos hacernos un saludo a veces a distancia, pero gracias a Dios por esto, porque es el Señor el que tiene el control de todas las cosas. Antes de continuar, vamos a pedir al Señor que nos dé su dirección. Oremos. Amado Padre, te damos gracias por esta hermosa bendición que nos concedes de poder estar juntos una vez más en este lugar, como siempre, para darte gloria y alabanza a ti, oh Dios, porque solo tú eres digno de recibir la alabanza de tu pueblo. Y Padre, pues oramos en este momento. Yo te ruego que tu palabra llegue a nuestros corazones, porque tu palabra tiene poder. Es como dice la misma, que es una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, penetra en nuestro corazón, y esta palabra nos ayuda, nos anima y nos da fortaleza y sobre todo la confianza de que ahora somos tus hijos. Y Padre, pues este tiempo tómalo en tus manos. Gracias por mis hermanos que se han esforzado para estar aquí en este lugar, y seguimos pidiendo tus bendiciones. Rogamos todo en el nombre santo y bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Voy a pedir que busquen en sus Biblias Jeremías capítulo 25. Jeremías 25. Ya lo tenemos, ¿verdad? Bueno, me permito leer solamente 3 versículos de este capítulo 25 de Jeremías. Son los versículos del 15 al 17. Voy a leer y ustedes solamente lo van a seguir con su vista. Dice así la palabra de Dios: porque así me dijo Jehová, Dios de Israel: toma de mi mano la copa del vino de este furor, y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío, y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Y tomé la copa de la mano de Jehová y di de beber a todas las naciones a las cuales me envió Jehová. Damos gracias a Dios por esta pequeña y breve lectura. Dios siempre nos ha hablado por medio de su palabra. Nos habla por medio de su palabra, y sabemos que también nos habla algunas veces por medio de las circunstancias. Cuando Dios habla por medio de su palabra, lo está haciendo, como sabemos, lo está haciendo con lazos de amor, porque Él quiere que escuchemos su voz. Él quiere que escuchemos su palabra. Pero cuando no queremos escuchar, entonces Dios empieza a usar las circunstancias. Y puede darse algunas cosas en nuestra vida, puede ser situaciones difíciles, ¿verdad? Puede ser por medio de alguna enfermedad, por medio de la escasez, como en este tiempo de pandemia. Sabemos que la economía de todo el país se ha venido abajo, pero
Pero el Señor hasta este momento nos ha cuidado, nos ha guardado a nosotros y en ningún momento nos hemos quedado sin el desayuno, sin la comida, sin la cena, ¿verdad? Y tenemos un techo, ¿verdad?, donde podemos guarecernos. Dios es bueno con nosotros y Dios hace todas estas cosas para que nosotros en cierta forma le pongamos atención, porque Dios habla y a veces nosotros no entendemos lo que Dios quiere para con nosotros y no entendemos porque no nos gusta escuchar la palabra de Dios. Y miren que la palabra de Dios, sabemos que por medio de, o sea que la fe viene por el oír y el oír la palabra. Así viene la fe. Y cuando escuchamos la palabra de Dios, el mismo Señor Jesucristo dijo, y sabemos que Él lo que habla, lo que dice, es verdad. Él no es mentiroso. Él dice que si alguno, que si escucha mi palabra, dice, os digo, de cierto les digo, que el que oye mi palabra y la cree, dice, tiene vida eterna. Entonces, es bueno escuchar esta palabra. Es bueno llegar a donde se predica la palabra de Dios. Qué triste que hay lugares donde hacen tantas cosas, pero que a la palabra de Dios le dan la más mínima importancia, no le dan ninguna importancia a la palabra de Dios. Hemos estado yendo a predicar a un lugar que se llama Mesillas, no es muy lejos, algunos habrán oído hablar de Mesillas o sabrán dónde está Mesillas, y van unos cuantos a escuchar la palabra de Dios, y llegó un matrimonio, nuevos llegaron para escuchar, nuevos en ese lugar, pero ya venían de otras congregaciones. Y pues la señora, no puedo decir la hermana, la señora dice que a ella le gustaba que se danzara y que la música fuera movida, que por medio de al escuchar esta música se pudiera danzar, se pudiera bailar. Oye, pues si quieres ir al baile, pues vete al antro, allá en Potrero. Los que quieren bailar se van al Parque Hundido. Pero si quieres escuchar la palabra de Dios, ve a un lugar donde se predica la palabra de Dios. Y este es uno de esos lugares. Aquí predicamos el Evangelio y se predica tal y como es. No vamos a agregar ni tampoco le vamos a restar. Tenemos que predicar la palabra de Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por cierto que la palabra Evangelio quiere decir buenas nuevas, es decir, buenas noticias. Las buenas noticias, dice el apóstol Pablo, es que Cristo murió por nuestros pecados. Entonces, necesitamos escuchar la palabra de Dios, necesitamos creer la palabra de Dios y necesitamos también obedecer la palabra de Dios, porque no es suficiente con saberlo, escuchar y saber solamente. Hay que esforzarse por obedecer esta palabra de Dios. Y el mensaje central del Evangelio siempre va a ser el arrepentimiento. El Señor Jesús, cuando vino predicando, estaba predicando lo que ya antes había hablado Juan el Bautista. Ellos dijeron, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y usted dirá, bueno, ¿y dónde está el reino de los cielos? Que se ha acercado. Esto es el reino de los cielos.
Ahora el Señor nos ha rescatado, nos ha sacado del mundo para estar ante su presencia, gozándonos, escuchando la palabra de Dios, manifestando el amor de Dios entre todos los hermanos, porque somos el cuerpo de Cristo. Pero ustedes y yo necesitamos seguir escuchando la palabra de Dios, porque esta palabra nos limpia. El Señor Jesús dijo a sus discípulos: ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Entonces, no dejemos de escuchar la palabra de Dios, hermanos. Acerquémonos constantemente. Y les decía que Dios habla por medio de su palabra y habla también por medio de las circunstancias. Dios, aquí lo que leímos, los profetas, hermanos, los profetas siempre trajeron la palabra de Dios. Y el pueblo de Israel se negaba, o sea, escuchaban, o a veces ni escuchaban, se negaban a escuchar la palabra de Dios. Dios había hablado al pueblo judío, había hablado a todas estas naciones de Judá, mas sin embargo, y lo había hecho durante muchos años. En los días de Jeremías había estado hablando por 23 años al pueblo de Judá, les había estado hablando y lo había hecho por medio de Jeremías y también por medio de otros profetas, pero no quisieron escuchar. Mire usted, aquí en este capítulo 25 que leí, de lo que leímos, miren en el versículo 1 de este capítulo 25, dice: palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año 1 de Nabucodonosor, rey de Babilonia. O sea, el primer año de Nabucodonosor, que era rey de Babilonia, y Jeremías está hablando a Judá, pueblo de Dios. Dice el 2, hablando de esta palabra, dice el verso 2, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar. ¿Pero qué pasaba? Pero no oísteis, dice el profeta. El verso 4 dice: y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Este era el pueblo que se decía ser el pueblo de Dios, y no querían escuchar la palabra de Dios. Por eso, si estamos escuchando esta palabra, hermanos, tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Tenemos que esforzarnos por escuchar esta palabra, porque esta palabra habrá de limpiarnos, nos habrá de limpiar y nos va a presentar limpios y sin mancha delante de Dios. Dice, ahora, pues Dios usa, les estaba diciendo que cuando no queremos escuchar, Dios usa otros medios, que puede ser la enfermedad, tendrá que ver a lo mejor con un asunto legal. Ahora que si hablamos de la enfermedad, ahorita sabemos que está la enfermedad y debemos ser agradecidos con el Señor que hasta ahora pues
no nos hemos enfermado de eso. Ya hasta ni decimos el nombre, ya nomás decimos, ¿a poco ya te dio eso? Pues eso es eso, el COVID. Entonces el Señor nos ha cuidado, nos ha guardado. Hay otros peligros más, no solamente la pandemia. Sabemos cómo se ha desarrollado la delincuencia, los secuestros, los crímenes, el asesinato, los ejecutados. Todo esto vemos en las noticias y el Señor a nosotros hasta este momento nos tiene bien, nos tiene bien. ¿Acaso no es digno nuestro Dios de darle la gloria, la alabanza, mostrarle nuestro agradecimiento? Pero nuestro agradecimiento debe ser mostrado, no solamente de palabra, tiene que ser con hechos, como dice el apóstol Juan. Amemos no de lengua solamente, sino de hechos y en verdad. Entonces tenemos que amar así a nuestro Dios, pero mostrar ese amor. Él ha mostrado su amor. ¿Acaso no dice Romanos 5? Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice, si acaso alguien morirá por algún justo, dice el apóstol Pablo. Y yo creo que ni así, ¿verdad? Si nos dicen, ¿estarías dispuesto? Si a mí me dicen, ¿estás dispuesto a morir por el hermano Moy? Digo, no, pues, que se muera él, pero yo no voy a morir. No estamos, no podemos hacer ese sacrificio. No tenemos ese valor, no tenemos ese amor, ¿verdad? Pero como dice Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo como éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí está la invitación. ¿Quieres ser salvo? Venga a Jesucristo, venga a Cristo y pídale perdón por su pecado. Entregue su vida al Señor Jesucristo. Es lo único que nos hace aceptos delante de Dios, por la intervención de nuestro Señor Jesucristo. Puede ser, miren, Dios usa los medios cuando habla y no escuchamos. Decía que puede ser la enfermedad, puede haber escasez, puede haber algún asunto legal, pero también puede ser la espada de los impíos. ¿Y cuál es la espada de los impíos? Hablábamos de la gente perversa que hay en este tiempo, que roban, secuestran, que matan, todo eso. En los días de Jeremías, en los tiempos de esos tiempos del pueblo de Judá, de esas naciones, no era la excepción. O sea, Dios se encargaba de ordenar a su pueblo por medio de estas situaciones. Miren, versículos 8, el versículo 8 dice así, del capítulo 25 de Jeremías, dice, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras. Hay que tener cuidado con esto, hermano. Miren lo que dice Dios. Y alguien pensará, pero eso fue allá en el Antiguo Testamento. Pues la palabra de Dios es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que todo hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Esta palabra hace estos 1000 años que habló Dios al pueblo de Israel. Esta palabra, menos de 1000 años tiene esto. Esta palabra sí fue para el pueblo de Judá, para las naciones, estas naciones, pero es aplicable también a nosotros, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y permanece para siempre.
Entonces, esta palabra es para nosotros. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Este era un pagano, era el rey de Babilonia. Nabucodonosor dice, pero miren cómo le dice Dios, mi siervo. A pesar de que es un pagano, le dice mi siervo. ¿Qué está diciendo? No es que Nabucodonosor amara a Dios. Está diciendo Dios, ese Nabucodonosor es mi esclavo. Así Satanás también es esclavo de Dios. A veces hemos llegado a pensar que las cosas malas las manda el diablo y las cosas buenas, esas las manda Dios. No. El diablo va a hacer las cosas malas siempre y cuando Dios se lo permita. ¿Recuerdan la historia de Job, verdad? Tenía que pedirle permiso Satanás a Dios para ir y tentar a Job. Aquí dice lo mismo de Nabucodonosor, o sea, sabemos que Satanás es un esclavo de Dios. Y aquí vemos a este Nabucodonosor, rey de Babilonia. Dice Dios, ese es mi siervo. Dice a ellos, dice, los traeré, o sea, los malos. Dice, los voy a traer contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla en desolación perpetua. O sea, está diciendo Dios que va a mandar a ese pagano, a ese delincuente, a ese hombre malo, lo va a mandar en contra de su propio pueblo. Dios puede hacer esto. Hemos mencionado los hombres impíos, los hombres malos. ¿Le costará mucho a Dios mandarlos para que nos tienten? ¿Para que nos sometan? Porque Dios habla y el pueblo de Judá no escuchaba la voz de Dios. No querían escuchar la palabra de Dios. Dice el verso 11, dice, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Ahora Nabucodonosor, siendo un hombre pagano, y Dios usándolo en contra de Judá, Nabucodonosor podría sentirse muy bien, ¿verdad? Y decir, bueno, pues casi nada, soy un instrumento de Dios, así es que voy a hacer todo el daño posible aquí a estos judíos, al cabo que tengo el permiso de Dios. Pero no cantes victoria, Nabucodonosor. Miren cómo dice el versículo 12. Y cuando sean cumplidos los 70 años, ¿qué va a pasar? Dice, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad. O sea, les da permiso de que hagan daño, pero luego los va a castigar. Va a castigar a Nabucodonosor, al rey de Babilonia. Los va a castigar por su maldad. Y sabemos el fin de Nabucodonosor. Dice, ha dicho Jehová, y la tierra de los caldeos, a la tierra de los caldeos, dice, y la convertiré en desiertos para siempre. Así quedó la ciudad de Babilonia. Pero antes Dios había usado a estos caldeos para que hablaran, o sea, Dios hablando al pueblo judío por medio de los caldeos. Y Dios así lo estaba haciendo. Dice, ahora,
Si vamos al versículo 15, que es donde leímos, dice: porque así me dijo Jehová, Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. 16, y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Dice el 17, dice el profeta: y tomé la copa de la mano de Jehová y di de beber a todas las naciones a las cuales me envió Jehová. Ahora, ¿cuáles eran todas estas naciones a las cuales les dio de beber esta copa del furor de Dios, de la ira de Dios? Pues miren, el versículo 18, y desde el 18 hasta el 26 son mencionadas varias naciones a las cuales estaba Dios descargando su ira. Dice 18, a Jerusalén, o sea, estas son las ciudades, estas son las naciones, a Jerusalén, a las ciudades de Judá y a sus reyes y a sus príncipes, para ponerlos en ruinas, en escarnio y en burla y en maldad, como hasta hoy. A Faraón, rey de Egipto, a sus siervos, a sus príncipes y a todo su pueblo, y a toda la mezcla de naciones, a todos los reyes de la tierra de Uz y a todos los reyes de la tierra de Filistea, Ascalón, Gaza, Ecrón y al remanente de Asdod. Hasta ahí leo, pero aparecen aquí más de 20 naciones a las cuales Dios iba a castigar. Iba a descargar su ira sobre ellas. Pero hay algo muy importante. Miren, el juicio siempre comienza por la casa de Dios. A veces nosotros hemos pensado que como somos hijos de Dios, o alguna vez hicimos una declaración de fe, una profesión de fe, la cual a veces resulta no ser tan auténtica, ¿verdad? Y a veces pensamos que porque llegamos a la iglesia, escuchamos un sermón, nos vamos y luego, si se puede, a la siguiente semana regresamos, y si no, regresamos hasta dentro de 2 o 3 meses, o pasa más tiempo, o decimos: no me gusta esta palabra, no me gusta esta iglesia, como la señora esa de ahí de Mesillas, no me gusta porque ahí ni bailan, ni danzan, ni gritan, ni aplauden, no hacen nada de eso. Así es que, por lo tanto, yo ya no tengo por qué ir a ese lugar. A la gente, y miren, hay gente que le gusta oír el evangelio, hay gente que le gusta oír de los juicios de Dios, les gusta oír de la ira de Dios, pero ¿saben qué? Les gusta oír de esto, pero cuando van dirigidos a otras personas. Hace un rato se lo comentaba yo a mi hermano Moy, que la palabra de Dios pues es para mí, y a veces la andamos aplicando a otros. Por eso es que Dios no nos habla, porque escuchamos la palabra y estamos pensando en el que está junto de nosotros y decimos: esto te queda re bien a ti. Y si no vino, decimos: ¿cómo no vino fulano para que escuchara esto? Pero no, Dios sabe por qué no vino, porque Dios quiere hablarte a ti, Dios quiere hablarme a mí. Así es que lo que escuchamos, la palabra que escuchamos, es para nosotros, hermanos, para los que estamos oyendo. No la andemos aplicando a otros. Allá en Potrero también tengo un hermano, disque hermano, siempre me está diciendo: pastor, pegue duro, dice, donde más duele, fuerte la palabra. A mí me gusta la palabra fuerte. No importa, aunque me ofenda, aunque me lastime, a mí me gusta escuchar. Pero se emborracha. ¿De qué sirve que le hable fuerte? ¿Sabe qué? Que a veces se convierte como en un morbo. Cuando yo estoy predicando y me está diciendo: duro, pastor, fuerte, duro y a la cabeza, y ahí me está interrumpiendo.
Y se le ha vuelto a él, les decía, como un morbo, que solamente quieren que está aplicando la palabra a toda la iglesia, menos a él. Entonces, que nosotros no estemos en esa postura, que escuchemos la palabra y que la reciba para mí es para mí esta palabra. No aplicarla a los demás. Bueno, el mensaje de los profetas, sí, efectivamente incluía a las naciones paganas, pero principalmente al pueblo de Dios. Era principalmente al pueblo de Dios la palabra. Sí, era para todos los demás. Todo aquel, aunque no era un creyente o fueran los gentiles, los paganos, pero la palabra sí era para ellos, pero principalmente para los hijos de Dios, para el pueblo de Dios. Y vemos, porque miren, aquí les decía, esto que estaba leyendo del 18 hasta el versículo 26, yo cuento más o menos más de 20 naciones a las cuales está diciendo el profeta que Dios los iba a castigar, que los iba a destruir. Pero note usted algo muy importante. ¿Quién encabeza esta lista? ¿Quién aparece en primer lugar? Dios va a descargar su ira. Pero miren el versículo 18. Bueno, cuando dicen el 17, y tomé la copa de la mano de Jehová y di de beber a todas las naciones a las cuales me envió Jehová. ¿Esas naciones cuáles eran? Pues todas estas que están aquí en la lista, más de 20. Pero mire con quién empieza. Dice el versículo 18, a Jerusalén. Empieza primero con la casa. A las ciudades de Judá y a sus reyes y a sus príncipes, para ponerlos en ruinas, en escarnio y en burla y en maldición, como hasta hoy. Mire cómo dice el versículo 29. Verso 29. Porque he aquí que a la ciudad en la cual es invocado mi nombre, pues ¿a quién se refiere? Pues a Jerusalén, a Judá. Dice, la ciudad en la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer mal. Hay para los que piensan que Dios hace solamente el bien. Dice, yo comienzo a hacer mal. Dice, ¿y vosotros seréis absueltos? Dice, no seréis absueltos, porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. El castigo de Dios comienza siempre por la casa de Dios. Vamos a ver un poquito ahí en Ezequiel capítulo 9. Ezequiel 9, ¿ya lo encontramos? Ezequiel 9 dice el versículo 6. Miren lo que dice, o sea, está Dios tratando con su pueblo. Dice, matad a viejos. Qué bueno que no estoy viejo todavía, ¿eh? Dice, matad a viejos, jóvenes y vírgenes. Bueno, aunque no estemos viejos, aquí se trata de parejo. Jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis. Aquí está la esperanza. Los que tienen la señal, los que tienen a Cristo, para ellos, a ellos dice, no se les acerquen. Ellos están exentos del castigo, están libres de la ira de Dios, como dice Tesalonicenses,
que el Señor nos libra de la ira venidera. Viene la ira de Dios, hermanos. Son principios lo que estamos viendo, estamos viviendo. Pero dice, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario, por mi santuario. Comenzarán pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Los ancianos, hermanos, los varones que están sirviendo. Yo no sé cuántos predicadores hay aquí en esta iglesia, pero debemos tener mucho cuidado, hermanos predicadores. Tenemos que ser fieles, tenemos que ser de buen testimonio, hermanos, porque Dios empieza primero que nada, empieza por la casa. Así que debemos tener muchísimo cuidado. Ya por último, ya me despido, los voy a dejar descansar de mi presencia aquí al frente. Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, primera epístola del apóstol Pedro, el capítulo 4. ¿Ya lo encontramos? Dice el versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience, ¿por dónde? Por la casa de Dios, por la iglesia Belén, El juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, o sea, los que ya creyeron, los que están en la iglesia, los que están escuchando, claro que pues es para aquellos pseudocristianos, esos cristianos desviados que son cristianos de un rato solamente. Pero yo sé que los que están aquí presentes son fieles, tan fieles son que hoy entre semana están aquí escuchando la palabra de Dios y se esfuerzan por escuchar, se esfuerzan por servir a Dios. Pero hay de aquellos que solamente están para escuchar y a veces ni escuchan porque entra por un oído y sale por el otro. Dice, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Dice el 18, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Si en verdad somos del Señor, debe haber evidencia de que somos del Señor. Decía la otra vez mi hermano Ernesto, el Neto, dice que una vez le preguntaron que si los cristianos decían picardías. Y él les dijo, los cristianos no dicen picardías, no dicen palabras antisonantes. Y la persona le dijo, pero ¿cómo? Yo conozco a un cristiano que siempre está hablando picardías. Y Neto le dijo, pues es que ese no es cristiano, no es cristiano. Porque el Señor dice en su palabra que por nuestras palabras vamos a ser justificados. Por nuestras palabras vamos a ser también condenados. Efesios 4 dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y quiero pensar que se refiere a las malas palabras, a las picardías, a las groserías. Si somos hijos de Dios, tenemos que portarnos como tales. ¿Dios dice picardías? Dios habla
con ese lenguaje tan soez? No, ¿verdad? Debemos parecernos a Dios. Dice el apóstol Pablo en Efesios también que debemos ser imitadores de Dios. Entonces guardarnos. A veces ofendemos a Dios y pensamos que, ¿qué tanto es? Es un poquito solamente, una mentirita, una palabrita. No, Dios está siempre al tanto de todo. Dios está escuchando lo que hablamos, hasta lo que pensamos, Dios lo sabe. Hermanos, que el Señor ponga temor en nuestros corazones y que esta palabra sea de bendición a nuestras vidas. Y si hay alguien aquí que aún no conoce al Señor Jesucristo, yo le invito a que siga escuchando la palabra de Dios. La palabra de Dios habrá de hacer la obra en nuestras vidas. La palabra de Dios tiene la potestad para hacernos hijos de Dios. De otra manera, a veces la gente de allá afuera equivocadamente piensan que todos, con el simple hecho de haber nacido, somos hijos de Dios. No es así. Para ser hijo de Dios necesitamos escuchar primero esta palabra, recibir a Cristo, entregarnos a Cristo. Y es así como nos convertimos en hijos de Dios. Que el Señor les bendiga. Que el Señor haya hablado a nuestros corazones el día de hoy. Vamos a entonar unos himnos. Puestos en pie, vamos a alabar a nuestro Dios con el himno número 315. Sería el número 216.
Es Jesús mi amante guía. Si Jesús es quien me guía, ¿cómo más podré temer? Dudaré de su porfía, si mi herencia en él tendré. Tierna paz en él ya gozo, suyo soy ya por la fe. En la lucha o el reposo, en su amparo confiaré. En la lucha o el reposo, en su amparo confiaré. Es Jesús mi amante guía, mi esperanza, mi solaz, mi consuelo es en el día y en la noche grata paz, mi poder en la flaqueza, mi maná, mi libertad, el hermano en la tristeza suple mi necesidad. Es mi amparo en la tristeza, suple mi necesidad. Es Jesús mi amante guía, de mi ser consolación, de lo que antes carecía, Él me imparte profusión. En la gloria me promete divinal seguridad. Él será mi brazo fuerte, guía por la eternidad. Él será mi brazo fuerte, guía por la eternidad. El último himno será el número 229. Te cuidará el Señor. Nunca desmayes cuando haya afán, te cuidará el Señor. Su suerte
servicios con nuestro pastor. Muy buenas noches, hermanos. Damos muchas gracias a Dios por la bendición de poder adorarle y sí juntos otra vez, y sí que lo consideramos un gran privilegio porque no sabemos cuándo será el último día que vamos a estar aquí. Eso es solo Dios lo sabe, pero damos gracias a Dios que pudimos venir a adorarle. Él es tan bueno con nosotros, Él es tan digno y Él merece que hagamos el esfuerzo y que ya dejemos de temblar un poco y busquemos el compañerismo con su pueblo. Yo digo que si la gente en el mundo es tan viciosa y aún así se exponen a la muerte por sus vicios, ¿por qué nosotros no lo haremos por agradar a nuestro Dios y servirle y predicar su palabra? Hermanos, que Dios siga trabajando entre nosotros, sigamos orando, que Dios siga fortaleciendo a nuestra iglesia y a las misiones, que Dios se siga glorificando. Hermanos, quiero pues agradecerles mucho, Beto y yo les agradecemos sus oraciones, porque anoche pues se preocuparon mucho por nosotros, sé que lo hicieron, y nos estuvieron sosteniendo con sus oraciones. Veníamos muy contentos a buena velocidad hasta que llegamos a unos kilómetros antes de la desviación a Temazcal y La Granja, y hermanos, había una fila tremenda de vehículos y bueno, no sé a qué horas se plantaron ahí estas personas, se infiere que fueron campesinos que estaban pues protestando y reclamando al gobierno porque no les han cumplido sus promesas de campaña, cosas así. Pero la cosa es que nadie pudo pasar y ya teníamos cerca de una hora tal vez parados allí, y ahí, hermanos, había unos moscotes que atravesaban la ropa, estaban muy grandes, y mucho monte allí en medio de la nada, y luego se oscureció y lo único que se veía bonito era el cielo muy estrellado, pero sí con temor porque pues ya saben ustedes que en esas situaciones pueden suceder cosas muy feas. Pero bueno, ya oramos, le dije a Beto, vamos a orar mejor, vamos a orar, el Señor nos puede sacar de aquí. Y había algunos jóvenes que pasaban en unas motos ahí muy veloces, invitándonos a varios a meternos por los cañales y cortar vuelta y qué sé yo. Pero no les tuvimos confianza. Dije a Beto, no, eso no lo vamos a hacer, es muy peligroso, no sabemos qué intenciones tengan. Así que pues vámonos a la gasolinera, y si nos vamos a quedar aquí, pues ahí nos dormimos mejor donde haya luz y donde haya una tienda, porque si nos da hambre compremos galletas aunque sea. Y bueno, pues ya nos fuimos allí, pero llegando allí, después de orar, hermanos, con mucha paz, ya estaba yo decidido a quedarme a dormir ahí con el Beto en la gasolinera. En eso me ocurre hablar a Capufe, al teléfono de la autopista, a 074, y me contestó un joven muy amable, y le pregunté si estaba abierta la carretera, la autopista desde Cosamaloapan hasta La Tinaja, Córdoba, y se puso a revisar y dijo, no hay ningún problema. Y bueno, en lo que son, hermanos, las cosas, allí muchos comentaban, estando parados allí cerca de una hora, que habían cerrado también la autopista, que habían tomado la caseta desde las 7 de la mañana, cosa que no era cierto. Y ya me abrió los ojos ese joven y me dijo, no, dice, no hay ningún problema, está libre la autopista. Pero hermanos, eran cerca de 50 kilómetros para regresarnos, teníamos que pasar otra vez por Saladero, Tlacojalpan, irnos hasta Cosamaloapan, son como 15 kilómetros más de ahí para allá.
Digo, bueno, pero de estar aquí mejor y de dormir aquí con Beto, mejor duermo con mi esposa en mi casa, en mi cama. Y bueno, nos fuimos a Cosamaloapan, hermanos, gracias a Dios, llegamos, nos metimos a la autopista y desde ahí hasta no llegar a Córdoba paramos. A las 10 de la noche, con sus oraciones, hermanos, llegamos. Les agradezco mucho su amor y yo sé que oraron intensamente porque sentimos que el Señor, como el águila, nos llevó sobre sus alas, ¿verdad? Como el águila lleva sobre sus alas a sus aguiluchos, así el Señor nos sacó de ese lugar y nos trajo sanos y salvos a Córdoba. Bueno, pues para que vean, hermanos, que vale la pena estar unidos en oración. No siempre es fácil. Beto estaba sintiendo una picotiza tan tremenda de mosca y dice, mejor subimos los cristales. Digo, pues nos vamos a ahogar de calor. Pero bueno, de todos modos el Señor nos bendijo, hermanos, y llegamos muy felices, muy gozosos a Córdoba. Y yo no quería pasar esta ocasión para no darle las gracias a nuestro Dios, que es tan maravilloso, y a ustedes, hermanos, por orar por nosotros. Ustedes están unidos haciendo equipo con nosotros, y créanme que tanto aquellos que hacen posible este viaje con sus recursos y sus oraciones sosteniéndonos, en el día de las recompensas, Él nos va a recompensar igual, hermanos. Estamos unidos, somos un equipo, estamos trabajando para nuestro amado Rey y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Pues que Dios les bendiga, amados hermanos. Y hermanos, es que ayer hubo mucha bendición, allá, mucha bendición, se reunieron muchos niños. Una hermana, una familia de la iglesia saben que nos dan despensas para aquí y para la obra allá. Y llevé despensas también. Estaban en la reunión como 5 o 6 personas nuevas oyendo el Evangelio. A uno de esos nuevos le tocó una despensa y se puso tan emocionado y me dijo, ¿saben qué? Dice, yo dudé para echar un billete de 50 que traía en mi cartera, dice, en la bolsa de las ofrendas. Y dice, mira, Dios me recompensó mucho más de lo que yo le di. Y se fue como un niño con zapatos nuevos a su casa, muy animado. Hermanos, cuando hacemos algo en la obra del Señor, nos imaginamos cómo Dios va a usar eso. Y ese hombre se fue muy impresionado. Ya van 3 veces seguido que va a la reunión, es nuevecito, y es un hombre muy tomador, hermanos, muy tomador. Pero se mostró muy agradecido, y está yendo a los cultos. Él quiere dejar de tomar, pero está muy enviciado. Su padre prefirió darle el terreno, el platanar, a trabajar al hermano Martín, que es su sobrino, que dárselo a su hijo. Fíjense, porque toma demasiado este muchacho. Pero está yendo a escuchar la palabra. Otro joven que se llama Alejandro, ¿cómo se llama? Alejandro es un joven de 18, 19 años, y también una pareja, Jaime y Lola. Lola perdió a su hijo, jovencito, se mató en una motocicleta por andar tomando, y luego tenía un bebito de días todavía, de 2 semanas, y quedó huérfana la bebé, y tenía otro niño. Y cuando muere este muchacho, su nuera se llevó a los nietos y ya no se los volvió a llevar. Y Lola se estaba trastornando de la tristeza, del trauma tan grande. A veces hablaba sola según estaba platicando con su hijo. Oren mucho por ella, hermanos, oren mucho por ella. Ella le está pasando mal, pero está yendo a escuchar la palabra. Ayer no pude cruzar el río porque la panga estaba ya muy lenta, descomponiéndose. Había una fila enorme de carros y no íbamos a llegar a tiempo si nos cruzábamos el río para regresar. Pero Dios
planeó esto, hermanos, porque Dios puso en mi corazón ir a evangelizar a Lola y a Jaime. Y ahí estaban, parece que nos estaban esperando. Y no habíamos hecho compromiso de verlos, pero Dios los puso allí. Entonces hubo mucha bendición, hermanos, pero pues también el enemigo se alborota cuando Dios trabaja. Pero hermanos, ¿quién como nuestro Dios? ¿Verdad? Si Dios es con nosotros, ¿quién? Contra nosotros. Y Él hace maravillas. Bueno, pues esos son los avisos, hermanos. Recuerden que mañana empezamos el devocional de miércoles, los devocionales entre semana, miércoles, jueves y viernes. Oren que el Señor me use. Agradezco mucho los comentarios que han estado haciendo porque me han animado mi corazón al escuchar que les ha sido de provecho y que están escuchándolos. El propósito, hermanos, es que la iglesia se alimente. Aunque no podemos estar todos de manera presencial en los cultos, la iglesia debe estar alimentándose y los pastores debemos estar metidos más en la palabra para alimentar mejor a los hermanos a través de estos medios. Y oren por estos jóvenes, parece que no hacen nada, ¿verdad? Sentaditos allá arriba, pero ellos están sirviéndole al Señor, haciendo posible estas transmisiones. Nuestra hermana Dinora pues se sale rápido del trabajo para poder estar aquí y ayudarnos en el filtro de sanitización, siguiendo el protocolo que debe seguir cada iglesia. Así que, hermanos, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no, desmayamos. Pónganse de pie y vamos a despedirnos en oración. Y no se muevan después de orar, porque al cortar la transmisión les voy a dar otro aviso. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la bendición que nos diste de reunirnos para adorarte como tu pueblo. Padre, no pudimos estar muchos, pero los que estamos nos hemos gozado en ti, hemos disfrutado el alabarte. Padre, gracias por este hermoso testimonio del día de ayer, lo que tú hiciste, Padre, dándonos oportunidades tremendas para dar el evangelio a personas nuevas allá en Saladero. Y Padre, gracias por lo que sucedió en la carretera. Señor, todo está controlado, programado por ti, Señor, y todo es para bendición. Y te damos las gracias, Beto y yo, porque nos sacaste de ese lugar, pudimos agarrar la autopista y llegar a Córdoba con bien. Muchas gracias por oír las oraciones de tu pueblo, Padre, porque tú siempre nos oyes. Y Padre, pues sigue bendiciendo el trabajo que se está haciendo. Bendice la transmisión de estos cultos y bendice también los devocionales entre semana, Padre. Pedimos que tu Santo Espíritu nos esté guiando y nos esté enseñando. Bendice a tu pueblo al regresar a sus casas, llévanos con bien. Oramos por Jere y Yuli, que están mal de salud. Otra vez, Señor, están resfriados y con problemas de salud. Los ponemos en tus manos también. Seguimos orando por el hermano Javier Libreros, que lo sigas recuperando de su salud, y también por Areli, que sigas trabajando en su cerebro, en su cuerpo y en su espíritu, Padre. Le ponemos en tus manos, y a su mamá también. Te damos gracias por todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén.